Bien, está con nosotros Yanilda Vázquez, que es vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno y es una activista política de primer orden, sobre todo en estos tiempos, ¿no? A propósito de que es abogada y estamos discutiendo todos estos temas legales. Y está en la parte también reorganizativa y de relanzamiento del PRM. Buenas noches, gracias Yanilda que te saqué de tu hora de sueño para venir aquí a compartir contigo. Muchas gracias a ti, Henry, la verdad contentísima de poder compartir contigo. Hacía tiempo que no venía por aquí, sí. Estoy muy impresionada con todos estos cambios del set y todas estas cosas y bueno, muy contenta de verte, qué bien está todo. Qué bueno. Yanilda, definitivamente el Partido Revolucionario Moderno ha tomado la iniciativa, porque veíamos, cuando empezó esto de la Marcha Verde, nosotros decíamos, bueno, pero la Marcha Verde está tomando el rol que le corresponde realmente a un partido de oposición como es el PRM, que fue el partido mayoritariamente votado después del partido ganador. Pero vemos ahora que hay todo un movimiento dentro de la organización que aparentemente procura hacerse dueño de su papel como partido opositor mayoritario. Mira, la verdad es que desde la época de la República, la clase media intelectual progresista, la clase media que es la que lleva el gran peso de la carga impositiva, porque es la que más genera los recursos y los ingresos del Estado, siempre ha sido la que ha propugnado los cambios, desde, digamos que la Trinitaria, desde Juan Pablo Duarte, diría yo, y su movimiento independentista. Y yo pienso que en cada uno de los procesos históricos del país, esa clase incluso contra la tiranía trujillista, el post-trujillismo, todos estos procesos han sido muy vinculados a esta clase media pujante. ¿Qué ha pasado? Que esa clase se durmió, esa clase no le importaba el país, esa clase se convirtió en indiferente, desganada, una clase social que preferían irse a la playa que ir a votar, una clase que decía yo no vivo de la política, a mí no me importa nada, eso es para los políticos, pensaban que los asuntos del país no le incumbían. Y yo pienso que el tema de Odebrecht, y hay que decir que tendrá algo positivo para lo que es el fortalecimiento de, digamos que devolver a los ciudadanos ese espíritu de lucha por las cosas que les son propias y que son ellos los llamados a defenderlas, es precisamente eso, el escándalo internacional que ha generado Odebrecht, la forma como este país se involucró, uno de los países con más obras, uno de los países con más niveles de sanción en cuanto a los sobornos se refiere, de más vinculación internacional, se ha dicho que ha habido financiamiento de campañas electorales, es decir, es todo un paquete que ha impactado mucho a la ciudadanía. Y yo pienso que el tema de la Marcha Verde, si lo pudiéramos poner, la Marcha Verde como si fuera una sola persona, no. En la Marcha Verde hay empresarios, hay intelectuales, hay campesinos, hay estudiantes, hay de todo, es la sociedad, es el reflejo de la sociedad en sentido general. Por eso tuve gente marchando con sus niños, por eso tuve ancianos de 90 años, personas de la tercera edad, caminando, protestando, por eso tuve profesionales, por eso ve todo, y por eso la Marcha Verde no tiene una sola voz. Y ahí hay de todo, no hay converger en todo. Yo creo que sí, se ha tratado de organizar el movimiento, pero no se puede decir la Marcha Verde piensa tal cosa, sino que un segmento que apoya la Marcha Verde piensa así o dice así, porque ahí hay políticos de diferentes partidos, y nadie puede negar eso, ahí hay empresarios, ahí hay comerciantes, ahí hay ciudadanos, jóvenes, mujeres, ahí participa toda la sociedad dominicana. Y nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno, desde la primera marcha en enero de este año, que es un movimiento que apenas tiene 6 meses de involución, de desarrollo, de conciencia ciudadana, de empoderamiento, de
esa fuerza que ha tomado, el tú entender lo mucho que hace cuando nos unificamos en torno a los temas nacionales, siempre fijó una posición de que iba a apoyar el movimiento y que lo apoyaba. Ahora, el movimiento no quería politizarse porque realmente pierde el contexto ciudadano. Eso es como la Primavera Árabe, como el Despierta América de Estados Unidos, como muchas otras manifestaciones que se han dado en el mundo y que han terminado hasta con dictaduras de 50 años, como pasó en Medio Oriente. Entonces, yo pienso que eso es lo mismo que está pasando con este movimiento. Es un movimiento que va a ser fundamental para el fortalecimiento institucional de nuestro país, que el ciudadano tiene que entender que hay que continuarlo, no importa lo que le cueste, porque es un movimiento que va a traer como consecuencia una conciencia ciudadana de que al poder se va a servir y no a servirse, y que tenemos que luchar frontalmente contra la corrupción y contra la impunidad. Cada vez que la gente ve un elevado, cada vez que la gente ve un puente, cada vez que ve una obra, dice, pero pudieron haber sido 3. Y además, esta obra costó el doble de lo que debió haber costado y yo soy la que lo estoy pagando con mis impuestos. Entonces ya ese nivel de conciencia es una cosa grandísima para lo que nos hacía falta. Es decir, el pueblo despertó y ese despertar es augurioso para lo que es el fortalecimiento de nuestras instituciones. Eso lo capitalizaría entonces el Partido Revolucionario Moderno, porque la Marcha Verde, como tú dices, no es un partido, ni siquiera es un movimiento, es un sentimiento sobre algo, y una expresión sobre algo de lo que, bueno, encontró un nicho en lo que todo el mundo de alguna manera estaba de acuerdo y estaba hastiado de las cosas que habían venido pasando históricamente en la parte política. Pero todo tiene que tener una dirección. El PRM es un partido político debidamente establecido y con aspiraciones de llegar al poder. Y la Marcha Verde aglutina una gran parte de la población que tiene ese disgusto. ¿Cómo se podría dar el transfer entre Marcha Verde, que usted bien dice que una gran parte de lo que componen la Marcha Verde, y aquí estuvo el diputado de Santiago por el PRM y nos decía, bueno, cerca del 60% de la gente de la Marcha Verde son miembros del PRM, que nosotros inclusive pagamos guagua para que se vayan a las marchas? ¿Cómo se puede llegar a que eso se convierta realmente en una expresión política capitalizada por un partido de oposición como sería el PRM? Mira, ese es el gran reto, el gran desafío, Henry, que tiene nuestro partido, que esa franja de la ciudadanía tan importante, tan básica, porque hay que analizar desde el punto de vista de la historia política, es que esa es la franja abstencionista. Esa es la franja indiferente, esa es la franja de la sociedad que no le importaba nada de lo que pasara en su país. Entonces, ¿usted no cree que hay mucho también de los otros, ahí hay de todo, ahí hay de todo, hay de todo, incluso PLDistas, claro, hay de todo. Yo dije que era variopinto, ahí hay de todo. Pero el fuerte de la marcha son personas que realmente habían perdido interés por las situaciones de su país. Y yo creo que el hecho solo de que nosotros podamos, el reto, repito, de nuestro partido, es poder, digamos que nosotros ser el canal para ellos vincular sus aspiraciones de cambio en una nación. Entonces nosotros tenemos que demostrar como partido que actuamos distinto, que no somos los mismos partidos del sistema, que nosotros tenemos una trayectoria diferente, que no vamos a cometer los mismos errores del pasado. Debemos manejarnos distintos y lo hemos hecho. Y te digo que lo hemos hecho porque tenemos una matrícula congresual que se ha manejado con los temas nacionales vertical, sin una sola disidencia. Cosa que no pudo lograr ni siquiera el doctor José Francisco Peña Gómez en el viejo PRD. Es decir, nosotros hemos logrado como PRM que nuestra matrícula congresual se mantenga unificada en torno a los temas importantes, en torno a la deuda externa, en torno a los temas de Punta Catalina, en torno a los temas de la reelección, en torno a los temas que al país le importan. Entonces yo creo que haber logrado eso es importante, pero también haber sido un partido que con un desprendimiento como el que hicimos, en menos de 2 años, haber logrado llegar a ser el principal partido de oposición, sin desgarrarnos, unificados, conscientes del rol que estamos jugando, es importantísimo. Y por eso, por la importancia que le está viendo el propio PLD y desde el gobierno
a la fuerza que ha tomado el PRM. Entonces, por eso se han dado algunas situaciones que son más políticas que jurídicas y que legales. Entonces, nosotros estamos llamados a ser el partido que encarne esa fuerza, el partido que encarne la vía de cambio que ese movimiento verde, que esos ciudadanos que participan ahí quieren. Entonces, ese es el gran reto, el gran desafío, vincularnos con ellos, ser parte de ellos, y por eso nosotros estamos conscientes que tenemos que no participar pasivamente como lo hemos hecho hasta ahora en las marchas verdes. No, ¿y por qué? Si nosotros somos un partido de oposición que quiere representar a ese pueblo, lo mínimo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad como partido de oposición y acompañarlo como partido. Y decir como partido, yo siempre le decía, si fuera por mí, yo pusiera en el partido una bandera, el PRM es verde, está en la marcha verde, porque es una conciencia ciudadana, un movimiento cívico. Pero hay un rechazo también de parte de muchos de los verdes con relación al PRM o algunos de los dirigentes del PRM. Yo pienso que sí, porque ya dije que era variopinto, pienso que habrá de todo. Hay gente que rechaza una cosa, que rechaza otra. A veces la gente dice, bueno, pero que el movimiento verde quiere la cabeza de Hipólito. Y yo digo, pero serán 2 o 3, porque no son todos. Porque mira, yo marché en San Pedro de Macorís, 5 kilómetros que tuvo la marcha, que ha sido la más larga de todas, porque yo he participado en casi todo, solo una que estuve de viaje que no pude participar. Yo quiero decir que yo marché con una valla, con los mucanos, presentando nuestro apoyo al compañero Andrés, y no hubo una sola persona en la marcha. Una marcha de 5 kilómetros multitudinaria, o sea, llena de gente que no expresara su solidaridad con lo que estaba pasando. Entonces, nuestro partido no tiene rechazo como partido en la Marcha Verde, porque ellos saben que además es un sustento, como dijo el diputado que tú señalas, es un sustento de la marcha, porque es una expresión genuina. Y yo quiero decir de que ahí no se le da dinero a nadie. Algunos diputados ayudan y colaboran con algunas guaguas. Los empresarios acabaron de decir que no van a dar más ayuda, lo que implicaba que sí apoyaban a la Marcha Pero Verde. son ayudas que son, la gente va espontáneamente. Mira, aunque nadie le dé ayuda, es la primera vez que nosotros hemos visto un movimiento que la gente paga para ir. Es como si fuera una gira. Es más, la gente espera la Marcha Verde, compran sus camisetas, compran sus cachuchas. Es un movimiento tan cívico que... ¿No hay ningún empresario aportando? Yo pienso que sí, que los habrá, pero no aportando masivamente para crear, no, que aportan, que aporte con el subsidio. Por ejemplo, la botellita de agua está en 10 pesos, eso está subsidiado. El asunto es que todos sabemos que estas grandes marchas tienen también un componente económico enorme. No, pero mira, estas no, porque te voy a decir algo. Hay tanto involucramiento, tanta conciencia, que por ejemplo, los pasajes cuestan 200 pesos en los puntos a donde se pone la guagua, y la gente dice, bueno, yo voy a dar 400 porque yo voy a subsidiar un pasaje. Y en vez de 200 para ellos dan 400, dan 500. Ahí mismo cuando se está montando. Y si llevo comida, traje para 2 o traje para... Como si fuera una gira de lo que hacían antes los pueblos. Sí. Para la gente de los pueblos se ha convertido esto en una gira. Hay gente que alquilan guagua. Yo conozco personas que alquilan guagua, que hacen unos espaguetis. O sea, se ha convertido ya en una parte casi folclórica de la marcha. Hay mucha gente de los que están marchando en los verdes, que ha sido un cuestionamiento también que se le ha hecho, que han sido muy cuestionados en otras oportunidades y que han estado inclusive sometidos a la justicia por actos de corrupción, y que la de la Marcha Verde precisamente le ha pedido que no vaya. Algunos de esos inclusive han dejado de ir, porque como tú dices, ahí hay de todo, ¿no? Entonces es un movimiento que está tratando de desvincularse de acciones de aquellos que han estado en el gobierno y que han cometido algunas faltas, y lo que a mí me parece correcto, o sea, si estamos trabajando para buscar cero impunidad, cuestionar y condenar la corrupción, no podemos tener marchando al lado de nosotros y asumiendo inclusive errores protagónicos a gente que sí han estado cuestionados históricamente, ¿no le parece? Bueno, precisamente si tenemos una lucha contra la impunidad y la corrupción, tenemos que luchar todo. Ahora hay que desvincular el prejuicio. Y yo te pongo un caso que es súper estigmatizado desde siempre, el caso de Salvador Jorge Blanco, que yo siempre me gusta hacer referencia porque no creo que haya un expediente de más, digamos que esto fue una condena social y pública que se le hizo a Salvador, y resulta que en el sometimiento de Salvador Jorge Blanco como expresidente del país, en donde el juez Severino
es un expediente politizado totalmente, de persecución política. No preso político, son dos cosas distintas. Una cosa es perseguirte políticamente y otra usted ser un preso político, porque el preso político tiene un componente ideológico claro, de diferencia con el régimen, con el sistema. Pero esto es una vinculación de descartarte, descalificarte, es una persecución política para buscar un efecto secundario o posterior. Y el juez Severino, en esa sentencia politizada, marcadamente tendenciada, produce una condena de 20 años a Salvador Jorge Blanco. Y mucha gente de la que nos está viendo pensará que Salvador Jorge Blanco fue absuelto porque vino un gobierno del PRD y porque el procurador presentó su desistimiento con respecto al expediente, y no fue así, no. Ese expediente fue apelado en la segunda sala de apelación de la Suprema Corte de Justicia, y magistrados de la categoría de Miriam Germán, de Ramón Horacio y de la calidad de jueces de carrera, al analizar el expediente, en su sentencia determinaron que no había mérito y lo descargaron. Y le retribuyeron todo. O sea, lo que yo quiero decir es que a veces hacemos conjeturas cuando hay todo un movimiento tendente a descalificar personas. Eso no quiere decir que la justicia, bien manejada, con transparencia... ¿Se puede parecer lo que está pasando? No, el que cometió su acto que pague por ello, exacto, porque eso es lo que estamos peleando. Ahora, hay que ver qué cosa es política y qué cosa es real, porque cuando tú ves una justicia, como en el caso de Odebrecht, que siempre hemos dicho que no son todos los que están ni están todos los que son, cuando tú ves que la mayoría de los expedientes, incluso del propio expediente del procurador, que habla de que los sobornos, la mayor cantidad de transferencias al propio Ángel Rondón se produce en el 2013, cuando ya hay un gobierno del presidente Danilo Medina, que son 55 millones de los 92, más de la mitad, y que no hay ni un solo preso de esos proyectos que se manejaron en ese periodo. Entonces tú dices, esto está sesgado, esto está manipulado, esto no está correcto, y por eso es que esto ha causado una indignación en el propio movimiento ciudadano, y por eso cada vez va a venir con más fuerza. Yo te puedo decir que te auguro, aun cuando hay un malestar porque hay algunos intelectuales. Bien, Genil, me gustaría que habláramos un poco del PRM, que hemos visto que está en un proceso de reorganización, ha tenido algunos encuentros, está teniendo reuniones. ¿En qué está el PRM en este momento? Mira, yo siempre digo que a veces no hay mal que por bien no venga. Nosotros estábamos muy activos con los temas puntuales en términos de dirección del partido, organizando todo lo que era la oposición, organizando, o sea, una oposición unificada con respecto a los temas nacionales, trabajando con el tema de la ley electoral y la ley de partidos, trabajando con el tema de informes puntuales que hacíamos periódicamente, pero había un rezago en cuanto a los trabajos institucionales, una especie de letargo, porque son trabajos que implican pasión, movimiento, cercanía, y nosotros, como después del pasado proceso electoral, no habíamos tenido ese acercamiento con nuestros compañeros. Bueno, pues esto nos ha unificado, el tema de involucrar al compañero Andrés en privarlo de la libertad, tratar de descabezarnos como partido político, ha levantado una indignación colectiva, y nosotros hemos reforzado nuestros esfuerzos. Hemos tenido una serie de asambleas a nivel nacional muy interesantes, estamos trabajando con todo lo que es la reestructuración del partido, que estábamos haciéndola, pero tú sabes, con un proceso muy lento. Eso está ya prácticamente concluido, estamos ya en la confección, entramos en este mes de julio en la confección de nuestro padrón electoral, ya la Junta nos dio el padrón general, ya mandamos a hacer los formularios para la inscripción y verificación de nuestros compañeros, y vamos a aperturar centros a nivel nacional para que la gente vaya físicamente a verificarse.
Es decir, Gianilda Vázquez vota en el Colegio Arroyo Hondo, en la mesa 1317C, yo estoy en el número tal, Gianilda Vázquez sí aparece aquí, PRMista, presidenta en funciones, firme aquí y llene este formulario. En ese formulario está mi dirección, los teléfonos míos, lo que yo quiero hacer, en cuál movimiento yo quiero trabajar en el partido, y se conforma el padrón de militantes, porque ya hicimos el padrón de dirigentes, y estatutariamente los militantes son los que tienen derecho a elegir y ser elegidos. Entonces, con ese padrón de militantes que vamos a confeccionar, que vamos a hacer transparente ahora en el mes de julio, entonces nosotros estaríamos listos para el próximo paso, que es la convención que estatutariamente debe producirse en septiembre, que es una convención en donde vamos a elegir a todas nuestras autoridades a nivel nacional, que es un proceso inédito en el PRM, porque todo el mundo sabe que esto es un partido que vino del PRD y las personas, los compañeros vinieron con las mismas posiciones que tenían en el viejo PRD, de manera que en el PRM no ha habido un proceso de convención interna, que es un proceso que te permite crecer, porque empiezan las aspiraciones en las zonas, en los distritos municipales, en los municipios, en las provincias, y eso causa un dinamismo extraordinario entre los compañeros de inscripciones, de un movimiento muy hermoso, y estamos viendo mucho entusiasmo en torno a eso, y estamos muy contentas porque pienso que estamos trabajando arduamente en todos los frentes de masa, en todos los frentes sectoriales, como lo llamamos ahora, las mujeres, la juventud, el frente de abogados, el frente de salud, el frente agropecuario, todos los frentes trabajando para reestructurarse. Tenemos ya el reglamento de la Secretaría de Educación y Doctrina ya definido y aprobado por la dirección ejecutiva, de manera que ahora empezaremos ya un ciclo de educación completa hasta el colegio electoral para tener control del votante. Vamos a tener un control de inyectar la parte ideológica que nos faltaba, es decir, todas esas cosas que teníamos que complementarnos, que tenemos que estructurarnos a partir de ahora. Esos son los grandes desafíos que tendrá la nueva esa parte dirección. Ideológica va a ser la parte central del PRM como partido. ¿Se va a diferenciar del PRD, de donde usted hicieron toda su vida, toda su historia? ¿Va a tener una nueva mística, una nueva forma de hacer política? Absolutamente, tenemos que rescatar los valores, los principios que dieron origen a la democracia. Decía el compañero Chio en una asamblea que nosotros somos los herederos del 14 de julio, nosotros somos los herederos de ese trabajo, de esos antitrujillistas, nosotros somos los herederos de la gente que hicieron la revolución por el retorno a la Constitución, nosotros somos los herederos de todas esas ansias del pueblo dominicano de progresar, de avanzar. Nosotros somos los verdaderos revolucionarios, los verdaderos herederos del doctor Peña Gómez, y es por eso que es sobre nuestros hombros que cae la responsabilidad de rescatar a la política como una vía efectiva para hacer los cambios que el país necesita. ¿Hay alguna posibilidad de que el PRM vuelva a reunirse con el PRD y formar una sola organización política? Bueno, nosotros estamos abiertos a los compañeros, son muchos los compañeros que juramentamos todos los días del PRD. El PRD prácticamente le queda menos de un 5% de lo que era la estructura partidaria. Día tras día hacemos juramentaciones, yo misma he juramentado, compañeros de Santo Domingo Norte, de los Alcarrizos, juramentamos compañeros de todo el país cada día. Y yo creo que, por supuesto, tenemos grandes desafíos, tenemos que aperturar locales, tenemos que empezar. Me decía el compañero Abad de la zona P de Santo Domingo Este, que nosotros tenemos que carnetizar, hacer una fidelidad con nuestros compañeros, porque es un partido joven que todavía no tiene esa identidad partidaria, y todo eso tenemos que irlo forjando, y todo eso lo vamos a hacer. Esos son grandes desafíos que tenemos pendientes. Hay un asunto interno dentro del Partido Revolucionario Moderno, y es que todavía no se ha iniciado la campaña interna por la presidencia, por la candidatura presidencial. Está en un proceso, como tú bien lo estás planteando, de reorganización, relanzamiento y definición de la organización política. Sin embargo, Hipólito Mejía, que es uno de los líderes más importantes que tiene la organización, ha dicho varias veces y ha tenido entrevistas por televisión donde habla de que él está tirado a la calle en busca de la candidatura presidencial. Entonces, estamos hablando de que todavía no está abierta la campaña interna de la organización. ¿Qué le parece? Mira, en el PRM hay dos grandes liderazgos que no podemos esconder. El liderazgo del compañero Hipólito Mejía y el liderazgo del compañero Luis Abinader son liderazgos que se les sobreponen a ellos mismos.
porque la verdad ellos no querían empezar una campaña de tanto tiempo, pero los propios dirigentes son los que te llevan. Y entonces tenemos que ser solidarios. Si hay alguien si hay un compañero que muere, ahí están ellos con sus equipos dando el pésame. Que hay un compañero que pasó esto, ahí están los compañeros. Entonces eso dinamiza, eso crea un movimiento que se le antepone, empiezan a invitar a hacer conferencias, a dar declaraciones, la prensa también es muy, digamos que le da mucho seguimiento a los dos líderes, y yo creo que esconder, tapar el sol con un dedo sería venir a hablar tonterías aquí, que no es mi estilo. Son dos liderazgos que están ahí, ellos han antepuesto sus intereses particulares para fortalecer la institución, con la conciencia ambos y todos que tenemos, que sin partido no hay posibilidad de llegar al poder en el 20. Entonces yo creo que en esa conciencia han ayudado mucho los dos líderes a que esto se dé. Están haciendo todos sus esfuerzos para que estos trabajos que estamos presentándole al país y que te estamos diciendo en el día de hoy, sean una realidad. Porque sin esa inyección de pasión del propio liderazgo, estas cosas no se dan. Entonces ya ambos equipos, la gente que lo sigue, los dos han entendido que necesitamos estructurar el partido, que el partido es el vehículo para llegar al poder. Entonces todos estamos empujando el carro en esa dirección. Yo reconozco que ya hay pocas personas que no están con uno o con otro. Sí, yo pudiera decir que hay una polarización de liderazgo, unos más, otros menos, pero están haciendo un trabajo muy bonito en favor de la democracia. En las cosas fundamentales estamos muy de acuerdo. Hay una unidad en torno a temas fundamentales como lo que estamos tratando, y ha habido una armonía que yo no había visto, mira que tengo muchos años en esto, en equipos que tuvieran intereses iguales, porque hay un interés por la presidencia de la República que todo el mundo conoce, y sin embargo hay esa visión de que esos intereses no pueden estar por encima de los intereses colectivos que hoy representan el país, y que este país necesita el PRM, Henry. Porque este país necesita un partido de oposición que le diga al gobierno las cosas que no se atreva, que haga su papel, que juegue su rol, que haga el papel de oposición que tiene que hacer un partido político. Yo creo que, repito, son los desafíos, y entiendo que para el bien de la democracia, para el equilibrio de la democracia, para el fortalecimiento de la demracia, que el PRM se fortalezca, es lo mejor que le puede pasar hasta el propio gobierno, porque a veces al propio sistema del partido, porque a veces el partido en el poder se enquista, se le olvida que estamos en la tierra. Decía un profesor de ciencias políticas mío que el poder era concebido como una delegación de Dios. Así es. Los faraones, los reyes, estaban investidos de un poder de Dios. Entonces, eso ha quedado como en la mentalidad de la gente, y entiende que cuando está en el poder, todo lo puede. Sobre todo cuando son sistemas presidencialistas como el nuestro. Exactamente. Pero en una última, ya en pocos minutos, ¿cuál es la propuesta del PRM como organización política que se puede diferenciar de las otras organizaciones? Porque aunque el PRM, digo entre comillas, no ha pasado por el poder, pero todo el mundo sabe que como es un desprendimiento del propio PRD, todos o la mayoría que están ahí estuvieron en algún momento en el gobierno de Hipólito Mejía, por decir lo más reciente. ¿Cuál es la propuesta a este país que hace el PRM? Mira, el PRM está ya montando un gran congreso, un congreso nacional en el que todos vamos a participar. En ese congreso vamos a definir todo lo que es los aspectos ideológicos, cuál es el partido que queremos, cuál es la misión, la visión de este partido, cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos, cómo queremos que la sociedad nos vea, qué es lo que la sociedad quiere de un partido político, qué está demandando, qué tipo de partido. Somos un partido revolucionario. ¿Cuáles son las bases de esa revolución que estamos planteando? Somos un partido moderno. ¿Qué es lo que le vamos a dar? ¿Cuál es la modernidad que vamos a exhibir? Y todo eso lo vamos a plantear en un gran congreso nacional, que hay una gran comisión de notables del partido que lo está montando, y que pretendemos que su culminación sea conjuntamente con
con la juramentación de la dirección del partido, que deberá ser a más tardar en noviembre de este año. O sea que en noviembre lo vamos a dar ese gran congreso. Nos estamos planteando diferentes vías y lo hacemos primero regionalizado, con un formulario para que la gente hable, para que haga una catarsis, diga qué quiere, qué tipo de partido, para que las bases participen en la formación de lo que se sientan parte, porque ellos fueron parte de las cosas que estamos estableciendo. Todo eso va a producir una reforma estatutaria. Vamos a trabajar desde el corazón de las bases de nuestro partido. Y esto va a ser precioso, digo yo. O sea, después que ustedes terminen todo eso, van a hacer una gran propuesta al país como organización política. Exactamente. Ya para finales de este año tendremos un partido organizado, estructurado, con una dirección validada por sus bases, que es muy importante, porque los militantes son los que tienen derecho a elegir y ser elegidos y son los que se tienen que dar su dirección. Vamos a tener ya todo lo que es el concepto ideológico. Vamos a tener una Secretaría de Educación que va a llevar la educación abajo de la mata. Es decir, vamos a llevar la educación al compañero. El compañero no se va a tener que desplazar, sino que vamos a llevar todos los cursos allá mismo, a donde la gente, vamos a tener locales, vamos a tener un partido que a partir del próximo año la gente podrá ver la diferencia de una dirección empoderada, consciente de su rol como oposición, y un partido que jugará el rol que el pueblo dominicano está demandando en estos momentos. Genilda, muchas gracias por venir al programa, la verdad. Y que yo espero ser quien lo dirija. Bueno, falta también, me faltó hacerte la pregunta, ¿no? Pero ya no tenemos tiempo de tus aspiraciones presidenciales, porque tú hablaste de dos grandes líderes, pero también hace falta ya en este país que una mujer por lo menos vaya en una boleta a competir por la primera magistratura del Estado, ¿no te parece? Sí, pero estamos, en el caso personal, nosotros yo creo ser la primera mujer presidenta de este país, pero hemos pospuesto nuestras aspiraciones porque nosotros entendemos que si no hay un partido gerenciado 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días, no seremos esa vía que la gente está esperando para llegar al poder y para producir los cambios. Entonces estamos, digamos que mientras tanto para ir al partido y desde ahí, como presidenta del partido, por la experiencia que tenemos acumulada, por la experiencia gerencial, organizativa, política que tenemos, poder hacer de este partido un instrumento de cambio real para el pueblo, para el país y para las ansias de cambio que tiene la mayoría del pueblo dominicano. Genilda, muchas gracias por venir al programa. La verdad que nos sentimos muy bien teniéndote aquí. Señores, gracias por acompañarnos. Hasta mañana a las 10, más allá de las noticias.